Yes. Maybe there's a lot. Sure, attending. Would you let me know? Okay. Y bueno, si están yendo de salud, si pueden escucharme, pueden darme una Like. like. Ojalá, ojalá puedan escucharme. Entonces, gracias por estar para esta sesión de papers, management challenges and solutions. Entonces, yo quiero dar la bienvenida a su primer speaker. Ponente. Ponete. Ana y Serere. Gracias. I will share the screen right now. Buenas tardes a todos y a todas. Good afternoon, everyone. My name is Jimenez Lier. I am a senior climate change adaptation specialist at ESSA Technologies Limited, a small environmental consulting firm based in Canada. Yo voy a hacer mi presentación en inglés, porque si no me demoraría como 2 horas, pero si tienen preguntas o comentarios, encantada de tomarlas en vida. At ESSA, we have a long track record of delivering technical assistance projects, technical evaluations, other technical work to support fisheries management and oceans management. And in the past 5 years, we've been really fortunate to be able to work alongside national and regional partners to help work at the intersection of climate change and small-scale change. So my presentation today was inspired by frustrating experience I had in delivering a technical assistance project to inform a full economy program, which prompted me to ask the question, how does international development finance support delivery on global commitments to securing sustainable small-scale fisheries? So as a consultant, there are several ways that we can support small-scale fisheries in the region and beyond. However, we have very little control over the terms of reference of the consultancy assignments that we get engaged in. And we have little control over what evidence or what our clients do with the results and how they might use or misuse the evidence that come about from our technical assessments. And so, you know, the results of our assessments might actually end up as some of the undesirable outcomes outlined in the 2 statements in this slide. And these 2 come from 2 papers that I recently. So there can be a focus on very tight focus on economic viability that doesn't consider all the other values stemming from small-scale fisheries. And pursuing the blue growth or blue economy agenda can lead to some undesirable outcomes and not taking into account the rights-based focus that get reported in rests. And with international development assistance and aid at a crossroads, it's incumbent on an organization like ESSA to really reflect and think about our role in working in partnership with organizations and institutions in the global south. And we have an ethical responsibility to be part of the solution and at a minimum to know more. And it's in that context that I took it upon myself to do this analysis of financial flows and as well as procurement opportunities and see how they're supporting small solutions. And with the blue growth and ocean economy paradigms on the agenda, we could expect to see a rise in finance towards small-scale fisheries. So in pursuing this question, I started out to review looking at what had been published before with regards to financial flows to fisheries and small-scale fisheries in particular. So the 5 key findings, I guess, from this brief literature review that I took away were: 1, that there was very little investment from development finance institutions into small-scale fisheries or fisheries overall, probably not surprising to you.
And funding volumes have changed over time, but because studies take into account different periods of assessment, it's kind of hard to track whether there have been discernible trends. Another takeaway was that the World Bank, within the development finance space, the World Bank is a very powerful actor in terms of funding and financial volumes. So it's important to track sort of what the World Bank approach has been to engaging, supporting fisheries. And we can see based on paper that looks back from the 1970s that the World Bank's approach has changed to one that's like purely focused on economic development, to one in more recent times that incorporates other multidimensional aspects of fisheries such as governance and ecosystem approaches to fisheries. But of course, looking at the quantity finance is not enough. We also need to think about the quality and focus of spending, and based on a couple of articles, it's early indications of current blue economy projects and programs suggest that the dimensions related to social sustainability and equity are maybe under-emphasized. So with that brief literature review, I embarked to do my own analysis of project and procurement databases that I pulled together based on different sources using the analytical framework on this slide. So starting with examining the patterns of aid flows or development finance flows of small-scale fisheries, I looked at project databases from the development finance institutions shown on the right-hand side of the slide for the timeframe 2000 to 2021, and tagged the projects based on my assessment of whether they were small-scale fisheries focused, possibly small-scale fisheries relevant, it was other marine funding or other funding, all based on methodology that RARE undertook in their landscape small-scale fisheries. And then I also wanted to see what was the focus of these investments. So I tagged those projects based on content analysis as to whether they addressed in some way or another 8 themes pertaining to the FAO voluntary guidelines for small-scale fisheries. And in addition to the development finance institutions noted on the top, I also included a look at UN procurement as part of this analysis. So I looked at the projects and what they focused on, then I looked at procurement opportunities and what they focused on in regards to the 8 themes to securing small-scale fisheries. And this was an assessment framework coming from Courtney et al. 2019. So today I'm going to present very briefly on a subset of my findings focused on World Bank projects and procurement of opportunities coming through the DevEx platform for the time periods noted here. And I'll end my presentation with a few quick reflections on what I took away from this. So the first finding, focusing on World Bank project finance. Funding related to small-scale fisheries continues to be small, it's actually 0.9% of total finance during this 2000 to 2021 funding period. And as you can see on the left hand, there is an upward trend in World Bank finance overall, all projects, and there has been kind of variability in funding or finance channel to small-scale related projects, but there is no discernible upward trend in small-scale fisheries-related funding in this period that I looked at from 2000 to 2021. This is a slide focused on the regional distribution of World Bank finance towards small-scale fisheries-focused projects, or those possibly funding small-scale fisheries activities. And you can see here from the donut graphic on the left-hand side that a lot of the project finance moves to Africa as well as Asia, but a sizable portion of the funding in this funding period has gone to projects in Latin America and the Caribbean, coming in at around 19%. I just wanted to share a few examples of projects that I highlighted are tagged as being small-scale fisheries focused or possibly small-scale fisheries and other funding. Just to give you a flavor of the projects within the database, and maybe you have had a role in implementing one or more of these projects, which I'd be really interested in hearing about. Another finding was that, well, as I was mentioning,
consultants like me can play a role in supporting small scale fisheries, and we do this by responding to procurement opportunities for services, governments, or works. Well, not my firm, but other firms maybe. So I wanted to see whether procurement opportunities that focused on small scale fisheries, possibly small scale fisheries, funding more in services or goods or works, and as you can see here on the left hand side of the slide, about half of them. Half goes to services, 37% to goods, and a significant portion in terms of networks to as well. And on the right-hand side of the slide, you can see the types of procurement opportunities classified as services, goods, and so in services, the assessments to inform forms of fisheries management and goods. Procurement of fish traps, tools, other inputs that small scale fishers might use. And then it works, there's like rehabilitation of fish markets. I'm just gonna, well, I don't want to say it's important. So this is a slide that summarizes some of the work that I did to tag projects and procurement opportunities according to whether they addressed one or more of the 8 themes in FAO's voluntary guidelines for small scale fisheries. And the 8 themes are listed on the right-hand side of the slide. And there's 2 brief messages from here. One is that sustainable resource management and social development, employment, and decent work are, I don't want to say well represented, but are decently represented, I guess, cutting across with projects and opportunities. I would say that in social development, employment, and decent work, focuses on livelihood diversification and in procurement of boats and fishing gear and other. So I just wanted to highlight that. And the other thing to highlight is that themes A and E, that is responsible governance of tenure and gender equality, do not show up very much in this analysis. So there might be some things. So very quickly, super quickly, a few initial reflections on gaps and opportunities. Funders, bank, development finance institutions like the World Bank may want to see scale and impact. So in developing advocacy strategies and things like that, it's important to understand how they might go about achieving scale and impact. And there are 2 ways that they could do that. One is through replication. So taking what may have worked in one global region and taking it to another global region, such as something that worked in the Pacific Islands, into the Eastern Caribbean, for example. And then there's so-called blueprints or roadmaps that they tend to develop for different sectors and trying to kind of scale those out across sectors. And there may be some opportunities for you who are involved in advocacy or other types of initiatives to deter these types of scaling out, given the contextual nature of small scale fisheries. And the second point I kind of already made is that there are important small scale fisheries themes that are poorly reflected, at least in the kind of cursory screening review that I've done: tenure rates, equitable access and use, and gender equality. And third, one thing that really stood out to me from this review as well is that there may be opportunities to support participation or issues of procedural justice and implementation of projects in other blue economy sectors like coastal tourism, marine pollution, port development, et cetera, as a kind of complementary approach to pursuing the rights-based approach, so that themes like tenure rights and gender equality are taken. And I'll just leave it at that, I guess, because I think I'm out of time. But yeah, thanks for your attention, and I guess we'll take questions after all of these issues. Thanks very much. Thank you very much, Amanda. Thank you for your attention. I think if we learned anything from this first day is that we just need more time to talk about small scale fisheries. They might be small, but there is a lot to talk about. So I would like to welcome our next presenter, Nicholas. I will pull up our presentation. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo voy a contar una experiencia un poco distinta, pero también un doctor que puede ser también. Yo voy a hablar sobre el audiovisual participativo, un poco el proyecto de Coast to Coast que presentó Emily junto con Henry ahora en la mañana.
En el contexto de la llama, por supuesto, mi nombre es Nicolás Landacani, yo soy camarógrafo y director de fotografía, hago cine y documental hace 15 años. Básicamente el audiovisual participativo es una manera de conectar con personas diferentes, ¿no? De géneros diferentes, de socioculturales diferentes, geografías, y es una cosa horizontal para poder conversar y entender y escuchar de las otras personas, y a través de eso podemos escribir un libro. Sí. Bueno, en el contexto de la comunidad de pesca artesanal de pequeña escala, creo que está explicado por muchas personas en estos días. Básicamente, las definiciones y las problemáticas, las celebraciones, las unidades de esta comunidad no están siendo expuestas en estos días. Creo que ya está de más decir que hay un montón de factores sociales, de derechos humanos, económicos, psicológicos, que se ven, y un poco el trabajo que hemos hecho con el audiovisual participativo es a través de los jóvenes, a través de ellos que escuchamos cómo ven, qué piensan a través de su comunidad. Nosotros un poco conocemos con el audiovisual participativo qué es lo que ellos piensan que son las cosas que hay que celebrar, cosas que hay que cambiar. Creo que flotamos bien. Sí, bueno, el audiovisual participativo viene del mundo del audiovisual. El audiovisual es un mundo casi infinito. Es donde vengo yo formalmente, la parte sonora, ¿no? El audiovisual. En la otra diapositiva explicaba un poquito cómo de ese mundo que se va desde Hollywood hasta los TikTokers del día de hoy. Lo que nos gustó a nosotros del audiovisual, la parte participativa, es que conecta con el desarrollo social. Entonces, si hay una comunidad donde está sucediendo audiovisual, sobre todo si es participativo, definitivamente está buscando un desarrollo social. Entonces, eso a nosotros nos gustó porque es básicamente jugar con la gente, la co-creación. El término participativo incluso es utilizado de una manera extraña. Bueno, el término participativo que ya se utiliza. Entonces, como todo el mundo audiovisual se van generando los cambios, los géneros, eso, ahora se dice un poco más de la co-creación. Y lo chévere de esto es que busca más el proceso del trabajo que el resultado. Es algo también que la sociedad en la que vivimos también busca, lo que le he mencionado. Mira cómo es que hay, ¿no? Y cómo llegas ahí no se explica tanto, no se valora tanto. Entonces, especialmente en México, en Centroamérica, en Latinoamérica, en Sudamérica, tiene una connotación bastante política, ¿no? De lucha social. Creo que lo mencionaron ahora también en las presentaciones de la mañana. Hay que tener esta injusticia, ¿no? Que queremos cambiar, porque la gente que está trabajando de esta manera en las comunidades busca una mejor vida para las comunidades, para uno mismo. Entonces, pues es un término, el audiovisual participativo es un término que al comienzo venía de Inglaterra, un lugar que se llama Inside Share, una organización que tenía un libro gigante que decía ¿qué es audiovisual participativo? Era más como con video. El término, ya que sea audiovisual, va a otros formatos, ¿no? Y tenía una serie de reglas, y si no las cumplías, pues no era participativo. Creo que la misma naturalidad y la esencia del mundo audiovisual es la cuestión de cambio. Entonces, creo que ya por eso es que esas definiciones no se aplican, no se continúan. Bueno, y es en ese contexto que nace Coast to Coast. Literalmente, Coast to Coast es Coast to Coast. Pertenecía a una costa de sus proyectos. Luego tengo de contexto de trabajo participativo también.
Entonces, juntamos experiencias y se convirtió en este movimiento Coast to Coast, que al comienzo pues, era simplemente conjugando, ¿no? Con jóvenes unidos en las comunidades donde a nosotros también nos genera bienestar y salud estar en esas comunidades. Entonces, así como jugando, fuimos aprendiendo sobre soluciones, sobre sus necesidades, sobre sus problemáticas, sus sueños, ¿no? Y en estos últimos 8 años, de manera bastante autogestionada, ya en estos últimos, de repente, en algunos proyectos específicos, con unos fondos fuertes externos, pero nos hemos vuelto como especialistas, por así decirlo, entramos jóvenes en las comunidades y eso me da mucha alegría porque trabajar con niños significa una bienestar, bajar estrés, es divertido. Entonces, ese es el contexto en el que hemos estado. En este tiempo hemos incursionado, empezamos en el 2014 con la fotografía, ya que la fotografía nos parecía la manera más llamativa y simple, creo que dijiste, para jugar. Le dábamos cámara a la gente y la gente simplemente se iba a tomar fotos. Es muy loco ver cómo el día de hoy alguien con quien jugamos con fotos no solamente ya fue profesor de fotografía y todo, sino que es director de una propia organización, ¿no? Entonces, la fotografía, yo lo que voy a hacer es que voy a hablar un poquito de cada una de estas herramientas y las virtudes y las cosas que nos han ido enseñando en este proceso. A veces en las comunidades, los jóvenes, los niños, son chicos que están en sus casas y las chicas, no toques eso, no hagas nada, vas a romper, ¿no? Entonces a veces tienen miedo hasta de opinar, a veces gente en silencio, ¿no? La fotografía es una manera de encontrarse con uno mismo. Entonces, el autoestima, tu punto de vista, literal, tu punto de vista tiene un valor, ¿no? Entonces, al celebrar estas cosas, estos ejercicios, estas fotografías, la confianza de los chicos empieza a cambiar y soy testigo de ver cómo en una comunidad donde uno está trabajando tantos años hay generaciones de fotógrafos, incluso la última ha sido campeón regional de escuelas, Noé Amaya, 2 años consecutivos, algunos que ha trabajado y ya él está también haciendo su propia práctica, siendo profesor también por más que es menor de edad, pero el trabajo libremente no lo digamos. Todo libre de ese lado. Pero es bastante bueno comenzar con la fotografía porque, como digo, ayuda a que los participantes reconozcan que tienen un punto de vista y que es válido. A la hora de llegar al video participativo, que es un poco de lo que empecé a trabajar yo, este punto de vista de los alumnos, de la gente, tiene que estar en armonía con el punto de vista de los participantes. Entonces, ya no eres simplemente tú con la cámara tomando fotos, sino que hay un sonidista, hay una cámara, hay un editor, hay un productor, ¿no? Entonces, todos estos roles a los que jugamos tienen que ser tomados con responsabilidad, y es así como se produce el video participativo, ¿no? Yo vengo de ese mundo, un poquito, lo he hecho para explicar que tiempo corto, pero yo vengo de ese mundo, he tenido la suerte de trabajar en Perú, me decía 15 años haciendo video y viajar en comunidades, estar con ellos en la costa, en la sierra, en la selva, conviviendo con la gente. La verdad que es una experiencia que obviamente no se lo puedo decir a todo el mundo, vayan a hacerlo, ¿no? Pero para mí sí debería ser interesante ir a vivir a otro sitio y también compartir los problemas y celebrar las virtudes de los otros lugares. Es la verdad que bastante diferente. Bueno, y esto, a conectarlo con lo de la IAFO, esto lo que hace es que genera jóvenes más organizados, con mayor seguridad en ellos mismos, y que en equipo pueden trabajar en equipo. Entonces eso demuestra que sí se puede, ¿no? Juntos somos más poderosos, sí se puede, ¿no? Desde pequeños ejemplos se puede ir compartiendo estos valores. La animación participativa, la verdad que hemos descubierto que es justo lo que empezamos ahora en el almuerzo, es una de las herramientas que mejor funcionan en las escuelas, porque tanto la fotografía como el video demanda salir a los espacios, caminar, encontrar horarios. En cambio, la animación sí puede ser
en un aula, en una clase, en unas, ¿no? Y pones todos los alumnitos ahí y juegan y se mantiene dentro del horario educativo, ¿no? Los profesores te quieren, los directores te quieren, los alumnos te quieren. Es perfecta, ¿no? Además es súper divertida. Otra vez es una de las cosas que nosotros proponemos, es que la educación y el rendimiento estén de la mano, porque así es como uno aprende. Creo que más relajado que aprender, como dicen antes, con sangre uno lee, y yo en frases, acuerdo. Bueno, esto lo voy a decir un poquito más rápido. El mural también, el mural nos ha ayudado a pintar las fachadas de las escuelas en el Perú y en otros lugares donde hemos trabajado, en Indonesia, donde hemos también hecho esas cosas. Las escuelas a veces tienen un aspecto un poco como, no sé si llamarlo aburrido, pero como muy formal o muy aburrido. Sí, aburrido, ¿no? Entonces con los chicos hemos trabajado en diseños, en formatos y se cambia la fachada de las escuelas junto con ella. Entonces, una cosa es llegar a tu colegio y ver la pared azul, y otra cosa es llegar y ver una ballena, unos dibujos que tú mismo has diseñado, artistas, los trabajas. Creo que eso también motiva trabajo, ¿no? Esto lo paso rápido. Otras herramientas que hemos venido haciendo han sido mapas, cómics, dibujos, todo con este espíritu participativo de celebrar el proceso. Proceso. Así. Ya, y así, ya cuando empezamos jugando, ya estamos un poquito más serios. Tenemos un proyecto que se llama Mapa de Costa a Costa, y gracias al Ministerio de Cultura de Perú, un pequeño fondo que conseguimos, tenemos esta primera plataforma que un poco unifica todas las experiencias que hemos hecho en los diferentes países que hemos trabajado en el 2014, que es Perú, Colombia, México, Indonesia, India, Costa Rica, ya, África, Kenia. Entonces, nada, todo eso está en esta plataforma virtual, que la idea que se usa las herramientas interactivas también para que los chicos puedan compartir sobre en celulares, traer programas, cosas que ya lo vamos a hacer. Y hemos terminado con el festival, que fue el video que presentó Emi, ¿no? Ya trabajando con las directrices voluntarias, utilizando nuestro trabajo para pilotear nuevas dinámicas y nuevas formas de hacer que las directrices, que son este documento que está ahí estacionado, de nuevo, perdón, aburrido, transformarlo en algo que un niño de 10 años en cualquier comunidad de pesca puede decir, quiero jugar eso, ¿no? Y está jugando, aprende sobre los derechos de pesca, sobre los derechos de mujer, sobre la seguridad, sobre trabajo digno, etcétera, etcétera. Entonces, si hay tiempo, vemos una animación, si no, lo dejamos ahí. Y les agradezco mucho me comentado. ¿El video? ¿No entiendo? Sí, 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 sí. ¿no? Claro. ¿Quieres contar? Desde que dijo que se dedica a esto, quiero ver. Sí, sí. Ya, sí, ok. Sí, sí, estamos. No. Sí. Sí. Eh,
I hope if you were watching on Zoom, you could see that animation. I'm sorry if we disappeared for a moment. So thank you for the presentation. And I'd like to now welcome Liliana to the seat. Who speaks English here? Okay, then I'll say in Spanish. So, bueno, perdón que las diapositivas están en inglés, y perdón porque primero acabo esta presentación en español también, pero creo que es importante transmitir el mensaje. Muy emocionante estar aquí, ver a gente tan apasionada con el artesanal. Yo soy de Honduras y he trabajado con computadores artesanales desde 2013 y sigo en esto. Es muy emocionante. Entonces, esta es parte de mi tesis de doctorado. Yo estoy estudiando en la Universidad de California, Santa Bárbara, y estoy en conjunto con The Nature Conservancy, es también este estudio. Entonces, le voy a sí. Bueno, entonces todos sabemos que la pesca artesanal es muy importante. Estamos todos bacanos. En cómo manejar la pesca artesanal debido a que es un manejo que básicamente es la división de las responsabilidades o poder que entre las autoridades y entre estas responsabilidades está quién hace que las leyes se cumplan, ¿no? ¿Quién va a enforzar las reglas? Y normalmente cuando pensamos en quién va a enforzar las reglas, pensamos en esto, ¿no? Un policial, como alguien militar o alguien con poder, está acercándose a un bote, decomisando ya sean redes o trampas, monitoreando, patrullando. Pero cuando pensamos en cómo la ciencia de leyes y criminología definen lo que es cómo se enfuerzan las leyes, podemos ver que son tres círculos o vínculos, que es cómo se detiene, o sea, cómo se detecta, perdón, cómo se patrulla, cómo se detiene y cómo se evita o se previene que se pesque ilegalmente. Entonces, aplicamos esto y voy a explicar a qué lo aplicamos, pero es como el concepto que usamos de lo que se usa en esa ciencia y vemos una categoría, ¿no? Vemos que para detectar no solo hay patrullaje por autoridades, sino que también hay patrullaje militares. Cuando, por ejemplo, las esposas de los pescadores patrullan en la playa, eso es parte de detección. O cuando la gente habla por WhatsApp o habla por mensaje y dice, hey, ahí anda alguien pescando ilegalmente, es detección. Para detener, muchas veces vemos que los pescadores actúan como vigilantes y detienen a fuerza, ¿no? Usando las fuerzas. O vemos para prevenir, muchas veces las comunidades usan lo que es tradiciones, creencias, como rituales, religión, magia. Entonces, más que, ok, siempre me salto esto. Entonces, ¿por qué es importante este estudio? Es porque lo que voy a explicar, todos estos mecanismos que usan las comunidades para impulsar reglas, son muy importantes de entender, son muy importantes de tomar en cuenta y entender cómo la pesquería a pequeña escala nos puede enseñar más sobre estos mecanismos en otros sistemas que son manejados, como los bosques, como manejo de ríos, entre otros. Entonces, yo voy a hacer mi presentación con historias. Ay, no, siempre se me olvidan los Entonces, entre métodos, lo que hicimos fue que yo también hicimos Revisión. una revisión literaria en donde en total revisamos 819 estudios. Y lo que queríamos eran todos de manejo
pesquerías comanejadas que fueran a pequeña escala, y estábamos tratando de entender el contexto, ya sea social, ecológico, económico, qué mecanismos están usando para enforzar las reglas y cómo estas comunidades están cumpliendo o no con las reglas y qué tipo de reglas. Lo interesante es que eso solo es un mapa para que vean que eran estudios de todas partes del mundo, y de 819 estudios, solo el 18% mencionan enforzar reglas. ¿Por qué? Lo que pasa es que muchas veces en comanejo solo se da como por sentado que la gente está enforzando reglas, pero la verdad es que no hablamos de eso. Entonces hoy sí voy a contar historias, pero antes quiero que vean que siempre el mecanismo que más es resaltado, el que más se habla en la literatura, siempre es patriarca o detección. Y dentro de ese mecanismo, recuerden que son 3 componentes, ¿no? Detección, prevención y detención. Entonces, dentro de detección, lo que más se utiliza es patrullaje comunitario, lo que más se menciona, y voy a contar 2 historias. Estos son casos que de la literatura, de la review que hice. Entonces, tenemos a los chicos de, estos son los chicos de Sri Lanka, y ellos son bushwhack, pescadores de bushwhack, donde básicamente agarran ramas de manglar y hacen lo que están viendo en la pantalla. Y hacen que los peces se vayan a una sombra. Y entonces cada familia tiene como acceso o maneja su área de manglar. Está como bosque o ramas que se ven. Y ellos lo que hacen es que ellos mismos, los pescadores y sus esposas, usan sus pangas o lanchas y andan alrededor del área o caminan alrededor de la playa, asegurándose que nadie esté pescando en esa área. Tenemos el caso de las chicas, de estas pescadoras de la isla de Comoros. Ellas usan un método que es cleaning, que básicamente andan cuando es marea baja, andan en los pesques marinos, y ellas andan viendo si hay pulpos, si hay cangrejitos, si hay peces, y usan todo con las manos, y ellas igual forman, no tienen ningún grupo formal, solo son sus amigas, y ellas mismas andan como caminando en la marea baja, en la playa, asegurándose que no haya pescadores ilegales. Para detención, lo más usado con algo interesante que es la combinación, porque no es solo únicamente qué está haciendo la comunidad, sino que cómo se puede combinar con mecanismos formales, ¿no? Entonces, para la detención, el mecanismo más utilizado fue la combinación de detención por la comunidad y también detención por parte de las autoridades. Entonces tenemos el caso acá de los chicos de las Filipinas, de una bahía que se llama San Miguel, donde ellos detienen primeramente si alguien los haya pescando ilegal. Los ancianos de la comunidad, de la tribu, los agarran y los castigan, ¿no? Por medio de tradiciones o qué sé yo. Y luego, si lo vuelven a agarrar al mismo, ellos, los ancianos, le dan permiso al gobierno para que pueda castigar a la cárcel o lo que sea. Hay como sanciones, pero lo importante es que la comunidad, el gobierno están entendidos, ambos conocen de sus mecanismos, ambos los respetan y la comunidad les da permiso al gobierno para que intervengan. Para prevención de la pesca ilegal, tenemos que el mecanismo más usado fue el uso de tradiciones, religión, magos, rituales para prevenir que la gente... Entonces tenemos las chicas y los chicos de Nigeria, del sur de Nigeria. Ellos pescan en un lago, mayoritariamente tilapia, y en el lago o en este río tienen como, cada familia o tribu tiene como su property rights, su como derecho, su parte del pedazo del río que es de ellos. Y estos chicos, por generaciones y generaciones y generaciones, los ancestros y los ancianos y los líderes de las tribus han declarado que ciertas partes del río son sagradas, nadie pesca. Y entonces esto lo han hecho por medio de leyendas, diciendo que si alguien pesca en esas zonas, los dioses lo van a castigar, o van a ser infértiles siempre, o X y X cosas que se han pasado a través del tiempo, y así es como ellos previenen que haya pesca ilegal. Entonces, esa es una historia. Tenemos los chicos de esta tribu, son los Ami de Taiwán. Ellos son arponeros, entonces son buzos arponeros, en un arrecife, en un atolón, y muy similar a los de Nigeria. Ellos, los ancestros, por años y años y años, han declarado que ciertas zonas del arrecife, que ellos conocen, que son donde los peces se reproducen, o otras especies se reproducen,
como sagradas. Y hay ciertos meses que ellos no pueden ir a pescar cuando se están reproduciendo, y si salen a pescar igual. La leyenda dice que Dios tal los va a castigar, o los entes de la tribu les echan magia, les echan como un hechizo, y así han evitado que ellos vayan a pescar ilegalmente. Entonces, esto solo es un montón que ver, pero solo quiero que vean que Tasha, mi amiga, después va a hablar sobre cuando entendemos, normalmente cuando pensamos si se cumplen las leyes o no, pensamos en que sí o no, pero es más que eso, es más de entender, se está cumpliendo a leyes informales que la misma comunidad tiene, se está entendiendo, cumpliendo las leyes formales, como la del gobierno, o qué se está cumpliendo, ¿no? Y entonces esta gráfica es solo para enseñarles cuáles son todos los mecanismos que hayamos, qué combinaciones y qué están liderando o llevando a que se cumplan qué tipo de regulación. Lo mismo para los mecanismos de detención y lo mismo para los de cómo se previene. Y yo termino esto haciendo... básicamente es muy importante empezar a entender y comprender que la manera como se están implementando las reglas o enforzando las reglas no es solo patrullaje, es más que patrullaje. Tenemos que empezar a pensar qué se está haciendo para detener, qué se está haciendo para prevenir y qué se está haciendo para detectar, ¿no? Y esos componentes, cómo se entrelazan, cómo evolucionan en conjunto, cómo se adaptan en conjunto. Empezar a ver esto de una manera más holística. Tenemos que empezar a darle esa voz a las comunidades de que no solo porque no están implementando un mecanismo formal de cómo enforzar leyes, no significa de que son pesca ilegal, no significa de que no saben qué están haciendo, solo significa que es algo distinto, un mecanismo formal. Este estudio demuestra que a pesar de que el manejo es algo se ha estudiado tanto, hay tantos papeles en el manejo, la manera en cómo se enfuerzan las leyes es algo que no se le está prestando atención y es algo que se tiene que tomar en consideración, como dije al principio, porque esto es importante no solo para la pesquería a pequeña escala, sino para otros sistemas de control. Y eso es todo. Gracias. Y las preguntas. Sí, ok. Mira. Wow, este fue súper interesante. Gracias. Voy a tratar de suerte de hacer este más rápido. Ok. Ok, ahora, Anastasia, ¿qué puedes empezar? ¿Cuál es la de presentar? Bueno, ¿en Zoom me escuchan? Creo que sí. Ahora todos se llaman o me dicen Tasha también. Y es un placer estar aquí. Gracias a todos para esta sesión. Sé que hay como 4 años. ¿Me escuchan atrás? Sí. Bueno, y hoy les voy a presentar, disculpe que descubrí mi español primero, pero también que los slides están en inglés, pero así que es un medio, entonces, bueno. Hoy voy a presentar un paper que estoy escribiendo con unos estudiantes que están aquí, que se llama 4 casos para movernos más allá que métricas binarias de cumplimiento en la pesca ribereña. Y bueno, el tema que vamos a tocar es cumplimiento. Y la meta de esta presentación es convencerles que hay argumentos para irnos más allá que métricas binarias de pensar en cumplimiento en la pesca ribereña. Me llamo Anastasia Quintana y soy investigadora de la Universidad de California, Santa Bárbara. Pero lo que estoy presentando hoy es neta un trabajo que he realizado con mis estudiantes. Nicolás Gómez Andújar está aquí andando y va a presentar el miércoles. Y Lili, que apenas presentó, y Ignacia, que no puede estar aquí, pero también contribuimos cada uno un paso al estudio. Bueno, llegó el tema del cumplimiento de la perspectiva del manejo de la pesca y de la perspectiva de acción colectiva en la pesca. Y sé que aquí hay pescadores que representan miles de pescadores y que me pueden decir mucho del manejo de acción colectiva en la pesca, pero hay muchos
términos diferentes y diferentes ideas diferentes de qué es manejo, pero todos están basados en la idea de que de la participación del pescador en decisiones. Y lo que destaca Destaque. este manejo desde abajo, bottom-up management, lo que destaca del top-down o desde arriba es que los pescadores están haciendo decisiones. Y ha habido este tipo de manejo por cientos y quizás miles de años, pero en términos del manejo de la pesca a nivel nacional e internacional, lo normal o lo típico es más top-down, desde arriba para abajo, donde los gobiernos hacen las reglas. Bueno, y ahora hay más reconocimiento a nivel internacional de fortalecer y apoyar al manejo de los pescadores. Pero, y bueno, hay muchos argumentos para ese tipo de manejo. Hay tres que pongo aquí. Uno es sustentabilidad. Es que el manejo desde arriba ha fallado en términos globales, que está bajando la sustentabilidad de los stocks a nivel global. Otro es moral, en que es necesario que los pescadores puedan tener una voz en las decisiones que les afectan. Y el tercer que pongo aquí es de cumplimiento. Y es un argumento de que si los pescadores están involucrados en las decisiones que les afectan, que van a cumplir más con las reglas. Pero, y el tema de cumplimiento es un tema grave, es un tema importante. Y según algunos estudios, hay 50% más pesca que lo que se reporta. Pero, ¿cómo se puede medir cumplimiento? Esos son 6 métodos que se han usado para medir cumplimiento en la pesca. Y es un libro de Rothberg Set. Y habla de, por ejemplo, se puede pedir directamente a los pescadores con encuestas y entrevistas. Se puede pedir de manera indirecta, como decir cosas como de esas 5 frases, como ¿cuál te aplica? Hay monitoreo directo, también monitoreo indirecto, por ejemplo, encontrando redes dentro de reservas. Hay recuerdos así legales y además opinión de expertos que puede ser de la comunidad o de managers. Pero todas esas maneras de medir cumplimiento vienen con una asunción de que el cumplimiento es binaria, que o cumples o no cumples con la regla. Y eso viene de una tradición de manejo de top-down o de arriba para abajo, en que la regla llega a ti y que tú decides o seguirlo o no. Pero en la pesca ribereña es mucho más complejo. Hay muchos comportamientos que puede ser hasta el pescador que está apoyando a la regla, que está hasta vigilando, hablando con el vecino, diciéndole, oye, tienes que cumplir con eso. Hasta un pescador que no está nada de acuerdo, pero quizás técnicamente sigue la regla. Y quizás, ¿cómo puedes distinguir entre esos dos pescadores? El que está completamente de acuerdo y apoyando, y el que legalmente está siguiendo, pero no está de acuerdo con eso. Y quizás no está apoyando a la regla. Así que eso es una tipología, una métrica que desarrolló un profesor de Suecia para describir, y viene de la pesca ribereña, en vez de venir de la pesca industrial. Y en vez de pensar en cumplimiento como algo binario, o sea, cumples o no, hay 2 ejes. Y un eje es qué tanto el pescador está de acuerdo con la regla. Y eso es como de defiance to acceptance, es desafiar a aceptar. Y el otro eje es del disengagement to engagement. Y en inglés o en español me da como ese interés, es la palabra que usaría, es qué tan interesado o qué tanto acción está tomando el pescador a hacer la regla. Así puede ser o que no está nada, no está participando nada, hasta que está participando mucho. Pero uno puede imaginar que uno puede participar mucho,
pero no estar de acuerdo. Pero así estar como votando en contra o como participando, o también puede estar como participando y de acuerdo. Así que, bueno, esta manera de pensar en el cumplimiento es un enfoque en la actitud del pescador tras la regla en vez de su comportamiento de cumplimiento. Y eso es una ventaja porque el cumplimiento puede ser muy difícil de medir por razones de que es ilegal a veces, así que es difícil de medirlo. Y lo que queremos nosotros entender, pues, ¿qué podemos aprender si usamos una excelente como no binaria que tiene esos dos ejes? ¿Qué podemos aprender del sistema que no podemos aprender con o comparado a lo que aprendemos con medir cumplimiento de forma binaria? Y nuestros métodos, brevemente, usamos los 4, usamos para medir lo binario, encuestas, reportes oficiales y entrevistas. Y eso para mí fue por parte de mis colaboradores, de mi pareja, que tiene personas aquí representadas. Y también para lo no binario, usamos todos entrevistas, etnografía y investigación cualitativa más a profundidad. Y los casos vienen de 4 lugares. Nico tiene un caso de Puerto Rico, Lili tiene un caso de Honduras, yo de Baja California Sur de México y Tassi, que no puede estar aquí, de Costa Rica. Y hoy solamente voy a hablar de mi caso, pero si tienen interés, ellos están aquí, Nico está aquí. Lili, que apenas se presentó, y sé que les gustaría hablar con ustedes. ¿Cuánto? Bueno, así, para mi caso, voy a hablar primero de qué podemos aprender de lo binario y después voy a hablar de lo que podemos aprender de lo no binario. Bueno, la regla con que los pescadores están cumpliendo, de que voy a hablar, son zonas de refugio, son áreas cerradas a la pesca para típicamente 5 años y son diseñados por los mismos pescadores que son afectados por esas áreas. Y las zonas de refugio que yo estudiaba pues, son en Baja California Sur, fueron los primeros, pero ahora hay 42 zonas de refugio en México y más interés. Es una manera en que los pescadores pueden participar en la pesca. Y sí, hasta ahora la mayoría de los estudiantes de refugio se han puesto con apoyo de ONGs. Bueno, y en la zona en que yo pasé unos meses a los profesores, hay 11 en ese lugar, 11 comunidades pequeñas en ese lugar, y cada comunidad más o menos puso, no es como cada comunidad puso un refugio, pero es como había 13 refugios y 11 comunidades, así que casi fue uno por uno. Y se notaba que algunos lugares tenían mucho apoyo, mucho éxito, y éxito en muchas veces diferentes. Éxito ecológico, éxito de desarrollo social, y otras zonas tenían menos éxito. Así, una cosa que platicaba mucho con mis colegas de mi trabajo fue por qué había esa diferencia de resultados de los centros de refugio después de 5 años. Y cumplimiento no explica todo, para nada explica todo, pero esa manera, lo que yo quise saber si podemos entender algo mirando a cumplimiento. Y lo que muestro aquí viene de una encuesta que hizo mi pareja en 2016, 4 años después de que se puso los zonas de refugio. Y en la encuesta se les preguntó qué tanto pescadores de la misma comunidad pescan adentro de la comunidad, dentro de la reserva. También les preguntó qué tanto pescadores de afuera de la comunidad pescan adentro de la reserva. Aquí arriba, en azul, son los que dijeron que nunca, y en naranja los que dijeron que a veces.
Y lo que se nota es entre lugares, aquí son 3 lugares diferentes, agrupo a los comunidades muy pequeños aquí, pero en esta comunidad A habían resultados muy buenas, muy fuertes, como ecológicas y sociales. En B habían medio resultados económicos buenos, pero también un poco de conflicto. Y en esas comunidades no habían resultados económicos, como casi no habían resultados económicos. Y había más apatía. Y se nota que, aunque habían esas distinciones de resultados, no se ve mucha diferencia entre las comunidades. Lo que sí se nota es que, bueno, aquí abajo, en gris, es la parte de los que dijeron que el pescadores siempre están pescando dentro de la reserva. Así que lo que se nota es que abajo son, arriba es de mi comunidad, abajo son gente de afuera. Se nota que todas las comunidades están de acuerdo de que hay más pescadores de afuera pescando de la reserva que pero no se distingue tanto entre los comunidades. Al contrario, y si quieren saber más de mis métodos, por favor, háblenme de eso. Pero cuando categorizamos a cada pueblo usando los ejes bidimensionales, que en el pueblo en que tenían los resultados mejores, había mucha gente que estaban de acuerdo y también muy metido en el proceso, muy participativos. Así que ahí decimos que era como representante de en este cuadro de los ejes. En el pueblo en que había conflicto, habían había personas muy metidos en el proceso, pero estaban de acuerdo, pero también de desacuerdo. Y en los otros pueblos, la gente estaban más apatéticos. Y había personas que estaban de acuerdo y personas que no estaban de acuerdo, pero había menos participación y más apatía. Y no tengo tiempo para saltar. Si quieres saber de eso, hablan de deportes y deportes tras tiempo y resiliencia contra huracanes y COVID. Pero en conclusión, usando una métrica binaria para pensar en cumplimiento, sí tiene ventajas. Es cuantitativo y se puede ver, o sí se puede entender algo del sistema. Y a veces es más útil cuando estás intentando hablar con gente del gobierno, que hay números cuantitativos que se pueden comparar y mostrar a la gente. Pero si saltamos más a una perspectiva no binaria, podemos entender mejor los resultados o el sistema a nivel más holística. Y también se puede ver tipos de cumplimiento que son más escondidos. Y una cosa que eso nos hizo mucho pensar es cumplimiento porque, por ejemplo, puede haber reglas, pero en la pesca, por lo menos, bueno, en la pesca, muchas reglas, la meta es sustentabilidad. Pero a veces hay tipos de reglas que no son perfectamente, la gente no los ven como legítimas con la sustentabilidad. Así que si uno está cumpliendo con sustentabilidad, pero no regla, ¿qué implica para nuestro entendimiento del sistema? Así, ahí voy a dejar pero si tienen más preguntas de todo esto. Gracias. Estudiarles, todos deben de ir a su... Quiero escuchar cada charla por 1 hora. Me acabo de estas investigaciones. Okay. Entonces, tenemos 2 más personas que van a hablar. Entonces, quiero dar la bienvenida a Claudia María. Hola. Gracias. Recitito. Hola, buenas tardes. Mi trabajo va a ser sobre la estructura y la resiliencia de la gobernanza de 2 pesquerías certificadas por el MSC en el noroeste de México.
El trabajo lo presento junto a mis dos directores, José Alberto Cepeda Domínguez de la Universidad de Baja California y el doctor Manuel Cetina del Instituto Politécnico Nacional de Sisimaca. Las pesquerías pues, se encontraron en un estado de deterioro debido a que como recursos comunes son muy difíciles de manejar y los esquemas que se habían utilizado hasta el momento en el que existía un ente regulador, ya fuera Estado o como propiedad privada, hicieron que este deterioro aumentara. A partir de la década de los 90, por la preocupación con el deterioro de los recursos, así como la preocupación de los mismos consumidores por la escasez de los recursos pesqueros, comienzan a replantearse esquemas de manejo en los que la actividad comunitaria o la decisión común se tuviera más en cuenta. Y precisamente con esto viene un cambio de la pesca como negocio, porque esta misma escasez de los recursos empieza a afectar a los consumidores y requieren de cierto tipo de garantías. Y la sostenibilidad entonces se convierte, además de una opción, en una herramienta para la continuidad de la pesca como negocio y como actividad social. En particular, la sostenibilidad de los recursos no solo depende del estado del stock, sino también depende de las relaciones que existen entre los actores que participan en la actividad. Y en tiempos donde la incertidumbre y los cambios son factores clave, la resiliencia entonces sería la vía a través de la cual alcanzaríamos sostenibilidad. Pensando en esto, se crearon varios esquemas de manejo como el manejo basado en incentivos, en el que se premia o empodera al consumidor para premiar al pescador por realizar prácticas sostenibles. Con este esquema, pues sobre todo se inicia el ecoetiquetado y aunque tiene varios beneficios económicos, de hecho el principal beneficio económico en pesquerías de pequeña escala, en países en desarrollo, pesquerías que no estaban destinadas al consumo humano por completo, debido al costo de esquemas de certificaciones como los del MSC, por ejemplo, los beneficios no necesariamente son financieros y comienza a verse un beneficio sobre el capital social. O sea, aumenta el liderazgo, la transparencia, y encontramos que hay beneficios asociados a las certificaciones que no tienen que ver necesariamente con beneficios financieros. En particular, México es el país con el mayor número de pesquerías certificadas en países en vía de desarrollo y precisamente certificadas por el MSC, que es el estándar de certificación de sostenibilidad de pesca con mayor prestigio a nivel mundial. Es uno de los más exigentes porque tiene en cuenta 3 principios, que no solo implica que se mantenga sostenible el stock, o sea, su continuidad, sino que el impacto en el ecosistema sea mínimo y en particular, que es con el tema que vamos a estar tratando, que el sistema de manejo sea efectivo. En el noroeste de México, el noroeste de México es la región más importante de México en cuanto a pesca, ya que el 65% de la captura nacional ocurre en estos estados del noroeste. Y precisamente en esta región hay varias pesquerías certificadas por el MSC. Nos vamos a enfocar particularmente en 2, la pesquería artesanal de langosta roja de Baja California y la pesquería industrial de pelágicos menores del Golfo de California en Sonora. El problema es que, aunque no existe una guía o un modelo guía que nos permita decidir o determinar cuál es la estructura ideal para obtener éxito en el sistema de manejo de una pesquería, ya que, como hemos visto, hay diferentes casos y, por tanto, vamos a tener que adecuarlo a estos casos. Pero aún así, hemos visto también que hay cosas que aprender y sí existen muchos ejemplos de pesquerías exitosas con reconocimiento nacional e internacional que tal vez podrían utilizarse para determinar patrones estructurales en las redes de gobernanza de esta pesquería que respondan a ese éxito o a esa vulnerabilidad en el sistema de gobernanza. Por tanto, y entendiendo que se reconoce que los actores que están involucrados en la actividad pesquera determinan la gobernanza de la misma, o sea, en la estructura de esta, a través de metodologías como el análisis de redes sociales, se pueden determinar precisamente estos patrones de los que hablo. En particular, ¿por qué consideramos una gran herramienta el análisis de redes sociales? Te permite determinar atributos indicadores de red y relacionarlos
en dependencia de qué sistema estás viendo, en este en particular, sistema de gobernanza de la pesquería, pues con una gobernanza efectiva o no, y con la resiliencia del mismo. Voy a explicar, o sea, más o menos cómo lo enfocamos. Primero nos planteamos 4 preguntas, que era si había patrones que condicionaban la resiliencia del sistema de gobernanza, cuáles eran esos patrones topológicos, y cómo los diferentes tipos de relaciones entre los actores podrían influenciar en el desempeño del sistema, en el desempeño actual del sistema, y si se podían inducir cambios en este desempeño. Para ello nos propusimos identificar los patrones estructurales que condicionan la resiliencia en 2 pesquerías certificadas. Las 2 que le mencioné, Langosta Roja, que es una pesquería de pequeña escala con un sistema de ecomanejo muy exitoso, antes de la certificación incluso. Y la otra pesquería, la pesquería industrial de pelágicos menores, que aunque no tiene un sistema de ecomanejo previamente establecido, es una pesquería con mucha tradición en la toma de decisiones coordinadas entre los diferentes representantes y actores de la pesquería. Nos propusimos como meta analizar el sistema operacional de la gobernanza, del sistema de gobernanza de las 2 pesquerías y relacionar eso con las propiedades estructurales del sistema de gobernanza en ambas y principios de resiliencia, y explorar qué factores estructurales contribuyen a esa resiliencia, si es que lo encontramos. Para ello, utilizamos el sistema de bola de nieve en el que identificamos actores focales y se le fue preguntando a cada uno qué actores consideraban importantes dentro de la pesquería o que participaban en la misma hasta que se repitieran. Con eso se hizo un mapeo de actores y a partir de ahí se hicieron entrevistas a los actores preguntándoles cómo era, si existía o no comunicación entre ellos de manera binaria, cuál era la frecuencia de esta comunicación, si había confianza en la comunicación entendida como la percepción de buena intención y de veracidad de la información que te da el otro. Y el tipo de comunicación, si era positiva para el actor o la consideraba negativa la influencia de este otro. La idea era encontrar, o más bien tomar datos de la mayor cantidad de dimensiones de la comunicación posible y no solo quedarnos con que lo conozco y sé que forma parte del sistema. La comunicación, como les dije, se evaluó de manera binaria. La frecuencia era qué frecuencia, cuánta periodicidad había en la comunicación entre actores, la confianza, y esto se evaluó en una escala nominal de 1 a 5, siendo 1 muy poca frecuencia o muy poca confianza, o una comunicación negativa, y 5, mucha frecuencia, mucha confianza, y un tipo de comunicación negativa, positiva, perdón. Entonces, utilizamos esta sociomatriz, digamos que teníamos los actores que identificamos y aquellos que mencionaron. Y a partir de ahí utilizamos el programa de RStudio y en particular el paquete de AIRA para generar redes, o sea, modelar las redes de este sistema de gobernanza que precisamente creemos que se articula a partir de la relación que existe entre los actores. Entonces, para medir e identificar los roles, utilizamos índices de centralidad que nos dicen cuál es la importancia relacional y y el rol que tiene un actor dentro de un sistema. En particular, el índice de intermediación nos dice cuánto contribuye un actor a la comunicación dentro del sistema de gobernanza, ya que es todas las veces que aparece un actor en la ruta de relación entre otro par de actores. El índice de cercanía nos indicaba cuán cerca estábamos al otro, o sea, los caminos más cortos, cuánto aparecía un actor en los caminos más cortos para que se relacionaran otros dos. O sea, las personas que más rápido movían la comunicación entre ellos, y en el caso de intermediación, las personas que actuaban o actores que actuaban como puentes. También calculamos el índice de grado para saber cuán bien estaban conectados, es nomás cuántas veces, o sea, cuántas conexiones tiene un actor con el resto de actores. Y también queríamos saber qué tipo de sistema teníamos y cuán colaborativo era. Y para ello calculamos el índice de modularidad, que indica cómo es la estructura de la red. Si tienes una red homogénea o una red que suele agruparse en subredes o subgrupos donde hay una mayor interrelación con respecto al resto de la red. Esto lo relacionamos con atributos de gobernanza como participación, policentrismo, multinivel y principios de resiliencia como podría ser la conectividad, amplia participación, diversidad y adecuación.
Como teníamos varias dimensiones de la comunicación, como les comenté, la verdad lo hicimos por separado con cada una de las matrices. Al final teníamos una matriz de si existía o no comunicación, frecuencia de comunicación, confianza y tipo. Y encontramos que había patrones que se repetían, ¿no? O sea, entonces decidimos ver si podíamos integrarlo y saber cuál es la relación entre estas matrices. Utilizamos el índice de asociación de Kramer y vimos que estaban moderadamente relacionadas y decidimos entonces ponderar y usar un gran índice de comunicación ponderable. A partir de ahí encontramos que la mayoría de los actores en la pesquería de langosta roja son productores y en el caso de pelágicos menores, productores que añaden valor, porque la langosta se comercializa casi sin procesamiento, o sea, fría y viva, si es posible. Y en el caso de sardina, o sea, es una pesquería en la que hay mucho procesamiento porque el destino final suele ser harina, suele ser aceite, entonces evidentemente los productores más importantes eran aquellos que contribuían al procesamiento. Vimos que cuando analizamos los índices de centralidad, encontramos que había mucha diversidad de actores. Aquí están divididos por sectores y estos sectores corresponden a los roles que tenían estos actores. Y nos dimos cuenta que había actores con mucha importancia, tanto porque estaban muy conectados, porque actuaban como puentes, porque eran los que más rápido distribuían la información, que pertenecían a diferentes sectores. O sea, no teníamos actores de un solo sector siendo muy importantes. Había mucha diversidad de actores cumpliendo este tipo de roles, tanto para langosta como para sardina. Y en el caso de la modularidad, vimos que teníamos dos redes muy colaborativas con una alta diversidad de actores. Y entonces nos decidimos analizar la resiliencia del sistema y utilizamos un escenario de ataque y error en el que se elimina un actor por orden de importancia y mides cada vez que eliminas un actor dentro de la red una propiedad global de la red. En redes no organizadas, digamos, o redes organizadas como las pesquerías, las económicas, son muy poco vulnerables a los fallos, se suelen mantener muy bien ante un fallo aleatorio, pero estas redes directas son muy vulnerables a ataques, complejas son muy vulnerables a ataques directos. Entonces esperábamos que si eliminábamos a los más importantes, como cuando atacan un modem importante que controla la red de internet, se colapsa. Pues decíamos, si van a quitar un actor importante, se nos va a colapsar la red. Esa era lo que esperábamos encontrar o no. Y entonces medimos varios indicadores topológicos globales y fuimos midiendo la primera vez con todos los actores, luego quitábamos por orden de importancia y por orden aleatorio. Y quitábamos actores y volvíamos a medir y vimos cómo varió eso. Y aquí lo tienen, o sea, medimos conectividad, diversidad y nos dimos cuenta que aunque había un cambio, era muy gradual. O sea, se estaban eliminando actores en dos escenarios. Uno en el que lo quitamos de manera aleatoria y otro utilizando los índices de intermediación. O sea, el actor que más importante era como puente, lo quitamos y a ver qué pasaba. Y el cambio no era repentino, no era abrupto, al contrario, teníamos un cambio gradual. Entonces, lo que esperamos, que era que ante ataques directos la red quedara de esta manera, resultó ser que teníamos algo que o sea, había había mucha redundancia de actores, o sea, actores que estaban cumpliendo roles que aunque pertenecían a diferentes sectores, estaban haciendo un rol parecido y por tanto la red no llegaba a colapsar o a deshacer. Y esto nos hace pensar que son redes muy resilientes. Y concluimos que pues, las simulaciones basadas en la remoción de nodos nos permiten identificar que precisamente en ambas pesquerías el número de actores, o sea, ante la disminución del número de actores, no necesariamente implica cambios abruptos en la estructura del sistema de gobernanza. Y estas simulaciones ponen en contexto los efectos de eventos que no se esperan, COVID, enfermedad, dificultades, conflictos que haya dentro del sistema, y nos permitieron ver que incluso en los peores escenarios, la tolerancia de los sistemas de gobernanza ante la pérdida extrema de actores, en realidad lo hace resiliente debido a la diferencia. Entonces, posiblemente esta evidencia viene, o sea, la vemos precisamente por los análisis de simulación, la podemos explicar por los patrones de gobernanza que encontramos antes. Muchos actores de diferentes sectores actuando como actores importantes, que mediaban la comunicación, actores con niveles altos de conexión y de colaboración tan diversos, tanto en una pesquería como en la otra. Ambas pesquerías con redes muy colaborativas, teníamos subgrupos en los que había mucha relación dentro de los subgrupos y además entre subgrupos.
Y la similitud de los roles de los actores nos indica más que en ambas pesquerías hay varios actores capaces de hacer o de fungir como algún otro actor, ¿no? O sea, capaz de suplir ese papel. Entonces, en general, consideramos que el enfoque usado fue útil para reconocer los patrones estructurales y la eficiencia de estos sistemas. Y, pues, o sea, sí. Ay, perdón. La investigación es tan impresionante y también la manera para explicarlo tan rápido. Ok, entonces tenemos nuestro último potente. O ponente potente. Y... Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los factores que afectan la captura por unidad de esfuerzo del mero rojo, capturado en el Banco de Campeche por la flota de pequeña escala del 2013 al 2019. La captura por unidad de esfuerzo, o la CPUE, se utiliza como un índice de abundancia relativa y se supone que es proporcional a la abundancia en la evaluación de las poblaciones de peces. Sin embargo, la CPUE nominal, derivada de datos dependientes de la pesca, puede estar influenciada por diversas fuentes de variación, como pueden ser factores ambientales, temporales, espaciales y operacionales. En la mayoría de los casos, la CPUE no es proporcional a la abundancia. En la hiperestabilidad, la CPUE disminuye más lentamente y puede producir estimaciones optimistas, pero existe un riesgo de sobrepesca. Mientras que en la hiperdepresión es cuando la CPUE disminuye más rápido y el uso de estos datos en la evaluación pueden producir estimaciones pesimistas, ¿no? En este sentido, para tener datos más confiables y representativos en la evaluación de las poblaciones de peces, los valores nominales de la CPUE deben ser modelados. ¿En qué consiste? En remover los efectos no constantes que sesgan el índice. A este proceso en las ciencias pesqueras se le conoce como estandarización y se logra mediante modelos estadísticos. El mero rojo es la principal especie objetivo de una pesquería demersal multiespecífica. Esta especie, que es muy valorada en el mercado internacional, ha sustentado una pesquería muy tradicional en el Banco de Campeche. Esta especie presenta segregación de tallas de acuerdo con la profundidad, donde los ejemplares juveniles son encontrados en aguas someras y son vulnerables a la flota de pequeña escala, mientras que los adultos son encontrados en aguas más profundas. La flota de pequeña escala en la región está compuesta por 4.000 embarcaciones, con longitudes LORA que van desde los 7 hasta los 9 metros. El material de barco es de fibra de vidrio y utiliza motor afuera de borda con una potencia entre 45 y 80 caballos de fuerza. Y esta flota delimita su rango de operación a menos de 40 metros. Así que el objetivo del presente estudio fue identificar qué factores sesgan este índice. En cuanto al área de estudio, fue el Banco de Campeche, que es la plataforma continental que se extiende a lo largo de la península. Los datos del mero fueron muestrados mensualmente en los principales puertos de desembarque, los cuales están enumerados en el mapa del 1 al 11. Por otra parte, se obtuvo tanto la media y la desviación estándar de la temperatura superficial del mar, cubriendo el área y periodo de viaje a través de la plataforma de Coax. Se seleccionaron 7 variables y se clasificaron en 4 componentes: la temperatura superficial y la profundidad al componente ambiental, el año y el mes al componente temporal, el lugar de origen al componente espacial y el número de tripulantes y arte de pesca al componente operacional, los cuales pueden explicar la variación de la CPUE del mero rojo. Se utilizó el factor de varianza generalizado para asegurar que las variables candidatas no estuvieran correlacionadas. Estas variables no presentaron problemas de covarianza, por lo que fueron incluidas en los modelos. La CPUE se definió como kilogramos de mero rojo entre hora efectiva de pesca. Se utilizó un modelo aditivo generalizado y debido a que sus valores se aproximaron a la distribución de probabilidad gaussiana, pues se asumió que la distribución del error era log normal y se utilizó la función de enlace de identidad. Pues esta parte matemática es lo que se utiliza habitualmente, así que no se preocupen por eso. En cuanto a se utilizó la función del paquete MUNI para que nos cree los diversos modelos de acuerdo a todas las combinaciones posibles de las variables.
La función se basa en el enfoque multimodelo, el cual posiciona a los modelos más parsimoniosos de acuerdo a la criterio de información de Akaike, las diferencias de Akaike y el peso de Akaike. Para cada modelo, tanto la devianza y el valor del pseudo R cuadrada, que es como el ajuste de modelo, fue calculado. Y por último, pues se hizo la comparación entre qué pasa si utilizamos la CPV nominal contra la CPV estandarizada. Se analizaron un total de 2.776 viajes de pesca, se construyeron 128 modelos candidatos. Sin embargo, de todos estos modelos, solo hay uno estadísticamente viable, y fue el que incluyó como variables independientes al año, al mes, al lugar de origen, el arte de pesca, la profundidad, número de tripulantes, la temperatura superficial del mar. Para términos más prácticos, todas las variables explican el modelo, ¿no? Con un porcentaje de explicación de 37% y un multiplicación de 37%. En cuanto a las variables, pues todos fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, las de mayor tamaño de efecto fueron el arte de pesca y el año. En las últimas décadas se ha demostrado que el aumento de la temperatura superficial del mar en la región del Golfo de México, se sabe que este aumento inhibe el proceso reproductivo de los ejemplares adultos de mero. Sin embargo, estos resultados de la primera gráfica indican que los organismos vulnerables a ser capturados por parte de la flota de pequeña escala parecen reaccionar favorablemente al incremento de la temperatura. Esto se puede deber a que estos organismos buscan aguas más cálidas para obtener refugio y alimento. En la segunda gráfica podemos observar que en años recientes los pescadores van hacia zonas más profundas. Esto para obtener individuos de mero de mayor tamaño, los cuales aumenten sus ingresos. Sin embargo, como pueden ver, el amplio intervalo, pues ir hacia zonas más profundas, pues no garantiza obtener mejores capturas. En la gráfica C tenemos que la CPV disminuyó con el transcurso de los años. En la D es de destacar que los meses de veda de mero rojo, es decir, febrero y marzo, tenemos altos valores de CPV. Otro componente a considerar son las variaciones de la CPV de acuerdo con el puerto de origen de las embarcaciones. Esto está asociado a que las diferencias se deben a la infraestructura del sitio de desembarque. Sin embargo, el modelo distinguió al puerto de Chogurdán, que se caracteriza por ser entre los menor esfuerzo, tanto en el número de embarcaciones como el número de pescadores. En la figura F podemos observar que llevar mayores tripulantes obviamente conlleva tener mayores capturas. Sin embargo, pues igual conlleva arrastrar mayores costos de operación, por lo que a pesar de que estén obteniendo mayores capturas, pues el viaje puede no ser rentable. Y abajo tenemos los artes de pesca, y es evidente que cuando se emplea el palangre, que es el principal con el que se captura esta especie, se obtienen individuos de mayor tamaño y en mayor proporción. Puede ser explicado por el tamaño del anzuelo, ¿no? Y por la cantidad de anzuelos que conlleva. Aquí está la comparación entre la CPV nominal y la estandarizada. Aunque se puede observar una tendencia similar tanto por año como por mes, la prueba de Wilkinson demostró diferencias para aquellos que tienen un asterisco. Entonces, no es lo mismo utilizar la CPV nominal que la estandarizada. Y podemos ver que el ajuste del modelo fue bueno porque disminuyó la dispersión de los datos. Como conclusión, tenemos que la hipótesis de la influencia de diversas fuentes de variación sobre la CPV de mero rojo fue comprobada. El índice generado se puede emplear en futuros trabajos de evaluación, pero con cierta precaución debido al porcentaje de devianza explicada. Y como todo, no es necesario establecer medidas complementarias y no únicas que consideren ya todos los elementos del sistema de pesca. Además, en el caso del mero rojo, pues este sistema de pesca deberá estar en constante monitoreo y evaluación, porque los resultados indican que cambian a través del tiempo para realizar los ajustes adecuados. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a cerrar la sesión de Zoom. Muchas gracias por todos por encontrándonos aquí.